Este video es una ventana al pasado, un homenaje a civilizaciones desaparecidas y un escaparate de artefactos históricos impresionantes. En términos más simples, es una recopilación de descubrimientos arqueológicos fascinantes. Te invitamos a un viaje visual por lugares lejanos y objetos que guardan secretos de épocas antiguas, recuperados por arqueólogos de nuestro tiempo. La exploración comienza aquí. Acompáñanos. Número 1. El caldero de Gundestrup. El caldero de Gundestrup está en una condición notablemente buena para un recipiente de plata que ha estado enterrado por alrededor de 2200 años. Es una reliquia de la Edad de Hierro romana y es el ejemplo más grande conocido de trabajo en plata de esa época jamás descubierto en Europa. Con un diámetro de 68 centímetros y una altura de 43 centímetros, el caldero fue encontrado en piezas en un pantano de turbas cerca de Gundestrup, Dinamarca, en 1891. Desde entonces, ha sido cuidadosamente reconstruido, y hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca, en la ciudad capital de Copenhague. Las diversas placas que componen el artefacto están decoradas con trabajo de repujado, martillado desde atrás para empujar hacia afuera la plata en la forma deseada. Una vez hecho esto, él o los artesanos antiguos que trabajaron en la pieza agregaron un extenso dorado e incluso vidrio incrustado para los ojos de las diversas figuras representadas. El estilo del caldero de Gundestrup no es típico de la artesanía escandinava de la época y puede ser, en cambio, de origen tracio o galo. Para añadir al misterio, las escenas en su superficie son una mezcla de iconografía del cercano oriente y mitos y leyendas celtas. Número 2. Asiento ritual taíno. Aquí hay una reliquia de una cultura que existía en el Caribe antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles, el asiento ritual taíno. Hecho de madera y oro, el asiento toma la forma de un ser humano a gatas. Inusualmente para un artefacto de madera, los expertos no están seguros de cuándo fue hecho el artefacto. Todo lo que pueden decir es que se creó en algún momento entre el comienzo del siglo X y el final del siglo XV. El asiento ritual taíno fue encontrado en una cueva cerca de la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, pero podría haber sido trasladado allí para su protección. La madera de la cual está hecho proviene de Jamaica. El nombre correcto para un asiento tallado como este es un dujo, y los dujos se pueden encontrar en las casas de los caciques taínos a través del Caribe. Los taínos estaban entre los primeros que Colón conoció en las Américas y para entonces su civilización ya había existido por 7000 años. Según registros de la época, los caciques taínos se sentaban en las sillas y fumaban drogas alucinógenas. Hay rastros de semillas de coba en un cuenco adjunto a la silla, lo que parece confirmar la precisión de las historias. Número 3. Códice Tonindeye, Códice Sounutal. El Códice Tonindeye, también conocido como Códice Sounutal, es un manuscrito precolombino excepcionalmente bien preservado. Doblado como un acordeón, esta obra de pictografía mixteca es una de las 16 piezas precolombinas verificadas que han sobrevivido al paso del tiempo. El nombre Sounutal proviene de la arqueóloga estadounidense Zelia Nuttall, quien publicó el códice en 1902, y de la baronesa Sou Che, quien patrocinó su trabajo. Los expertos sitúan su creación en el siglo XIV. El códice está compuesto por 47 piezas de piel de animal plegadas en forma de pantalla, decoradas con pinturas vibrantes. Estas ilustraciones documentan los logros y vidas de varios líderes mixtecos de Oaxaca durante los siglos X y XII. En particular, destaca la figura del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, considerado el gobernante más importante de la ciudad-estado. A pesar de la invasión española, el códice sobrevivió y eventualmente fue resguardado en el monasterio de San Marcos, en Florencia. Actualmente, forma parte de la colección del Museo Británico, donde se conserva como un testimonio vital de la historia y cultura mixteca. Número 4. El Escritorio Real de Enrique VIII. El escritorio de escritura de Enrique VIII, ubicado en el Museo Victoria y Alberto, es un magnífico ejemplo de los gustos renacentistas y la pompa asociada al monarca Tudor. Creado en 1525 por el Taller Real del Rey,
el escritorio está decorado con intrincados motivos ornamentales típicos de la dinastía Tudor. Curiosamente, además de los símbolos cristianos, el mueble presenta representaciones de Venus y Marte, inspiradas en grabados del artista alemán Hans Burgkmair. También ostenta el escudo de armas de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. Aunque Enrique se divorció de Catalina, no la ejecutó y parece haber mantenido algún tipo de afecto por ella, dado que el escritorio continuó en uso tras su separación. Incluso, se realizaron modificaciones al escritorio en el siglo XVII, cuando se le añadieron asas en forma de lazo y patas de bola, mostrando que siguió siendo valorado mucho tiempo después de su creación. Esta pieza no solo simboliza la historia personal del famoso monarca, sino también el esplendor y las complejidades de la era Tudor. Número 5. La copa de vino de Shahjahán. La copa de vino de Shahjahán, emperador mogol del siglo XVII, es mucho más que un simple recipiente, es una obra maestra del arte mogol. Tallada en nefrita blanca, presenta un diseño elegante con detalles como un mango en forma de carnero y un pedestal decorado con motivos de flor de loto y hojas de acanto. Una inscripción en la base proclama a Shahjahán como el segundo señor de la conjunción, situándolo justo después de Timur, el poderoso gobernante del que descendían los mogoles. Aunque se sabe que la copa fue creada en la India, el artista que la diseñó sigue siendo desconocido. Adquirida por el coronel Charles Seton Guthrie tras la rebelión de la India en 1857, la copa ahora se exhibe en el Museo Victoria y Alberto de Londres, un recordatorio de la opulencia y sofisticación de la corte mogol. Número 6. Cartas de jugar antiguas. En la década de 1970, un comerciante de antigüedades en Ámsterdam compró un mazo de cartas por 2.800 pesos, creyendo que databan del siglo XV. Tras años de investigación, demostró que las cartas fueron creadas entre 1465 y 1480 en los Países Bajos del Sur. Este conjunto es ahora el mazo de cartas más antiguo conocido. A diferencia de los palos modernos, diamantes, corazones, tréboles y espadas, estas cartas presentan símbolos como cuernos, lazos, correas y collares de perro, reflejando el estilo borgoñón de la época. Los detalles clave, como las marcas de agua del papel, que eran comunes en los Países Bajos durante esos años, ayudaron a confirmar su autenticidad. Finalmente, el comerciante vendió el mazo al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York por 143,000 pesos, logrando un retorno impresionante de su inversión inicial. Estas cartas no solo son valiosas por su antigüedad, sino también por la visión que ofrecen de la cultura y el arte del siglo XV. Número 7. El libro de Kells. El libro de Kells, también conocido como el libro de Columba, es un manuscrito ilustrado de los Evangelios, escrito en latín en el siglo IX. Considerado por muchos como el mayor tesoro de la Europa medieval, este códice combina pasajes de la Vulgata con versiones más antiguas de la Biblia. Su origen exacto sigue siendo incierto, pero los historiadores creen que fue creado en un monasterio columbano en Inglaterra, Escocia o Irlanda. Conocido como una obra maestra de la caligrafía y la iluminación insular, su exquisito diseño sugiere que su propósito era más ceremonial que educativo, siendo utilizado posiblemente durante la misa en el altar mayor de una iglesia. El libro, escrito por al menos 3 escribas distintos, sigue siendo una pieza fascinante para estudiosos y amantes del arte religioso por igual. Número 8. El par de jeans más antiguo. En 2022, el par de jeans más antiguo del mundo fue subastado por 114,000 pesos. Estos pantalones, ligeramente dañados por el agua, fueron encontrados en el naufragio del SS Central América frente a la costa de Carolina del Norte, un barco famoso por sus tesoros de la época de la fiebre del oro. Lo que los identifica como jeans es su diseño con una bragueta de 5 botones, un rasgo clásico de los pantalones de trabajo. Aunque no se ha confirmado, algunos sugieren que podrían ser un temprano diseño de Levi Strauss. Este hallazgo es un recordatorio único del estilo y las condiciones de vida durante el siglo XIX. Número 9. El retrato más antiguo del mundo.
El retrato humano más antiguo conocido es una pequeña escultura de marfil de mamut de hace 26.000 años, hallada en Dolní Stonice, Chequia. Este diminuto artefacto, más pequeño que un pulgar, representa probablemente a una mujer con cabello recogido o usando un sombrero de piel. La escultura destaca porque tiene rasgos distintivos, como un ojo abierto y otro cerrado, lo que sugiere que podría ser un retrato real, posiblemente de alguien que el artista conocía o incluso de sí mismo. Este detalle, raro para la época, ofrece una conexión emocional y artística con el pasado remoto. Número 10. El casco de mezcal. Nuestro primer artefacto es el casco de guerra de mezcal, una impresionante pieza de oro asociada con el legendario rey de Kish de la primera dinastía de Ur, hace 4600 años. Sin embargo, hay un misterio, no estamos seguros de si pertenecía a Mezcalamdug el joven o a su abuelo, Mezcalamdug el mayor, ambos poderosos gobernantes de Same y Akkad. El casco fue hallado en 1924 por Leonard Woolley, un arqueólogo británico, dentro de una tumba junto con otros exquisitos bienes funerarios. Woolley calculó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte, lo que sugiere que podría haber sido Mezcalamdug el joven. Sin embargo, en la antigüedad, una persona de esa edad también podía ser abuelo. Curiosamente, este diseño de casco solo se ha encontrado en tumbas de otros dos reyes, Eannatum y Sargón el Grande, ambos gobernantes de Kish. Esto refuerza la teoría de que el casco era una especie de corona ceremonial para los monarcas. Número 11. Crucigrama griego. Millones de personas disfrutan de los crucigramas hoy en día, pero pocas son conscientes de que la historia de esta actividad se remonta miles de años atrás. En las ruinas de la antigua ciudad de Esmirna, dentro de los límites de la moderna ciudad de Izmir, en Turquía, se encuentra un crucigrama grabado en la pared de una basílica de 2500 años de antigüedad. Este crucigrama parece haber sido escrito unos 500 años después de la construcción de la basílica y contiene palabras griegas que se pueden leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Técnicamente, sería más preciso llamarlo un acróstico que un crucigrama, pero la esencia es la misma. Desentrañar el significado de este crucigrama es complicado, ya que contiene nombres de personas y palabras griegas aparentemente al azar. Algunos creen que podría haber sido una herramienta de comunicación secreta utilizada por los primeros cristianos. Hace 2000 años, las palabras habrían estado ocultas detrás de postes, lo que las hacía menos visibles. Por otro lado, también es posible que el crucigrama haya sido creado, al igual que los modernos, como una forma de entretenimiento. Número 12. Escultura de toro de cobre. Hace exactamente 100 años, en 1923, el arqueólogo británico Leonard Woolley encontró una escultura de cobre de un toro en un sitio llamado Tel al-Ubaid, cerca de la famosa ciudad antigua de Ur, en el sur de Irak. Woolley, aunque un arqueólogo brillante, carecía de imaginación para nombrar sus descubrimientos, por lo que simplemente llamó a este hallazgo el toro de cobre y lo llevó a Inglaterra. Actualmente, la escultura se encuentra en la colección del Museo Británico, donde se estima que tiene alrededor de 4600 años de antigüedad. A pesar de su desgaste, esto se atribuye tanto a su gran antigüedad como al daño sufrido cuando fue parcialmente aplastada por mampostería al derrumbarse el templo que originalmente la albergaba. Aunque otras esculturas de toro se han encontrado en las cercanías, esta es la más grande y una de las pocas que ha sido recuperada casi intacta. Originalmente tenía partes de madera adjuntas que se han desintegrado con el tiempo, pero estas se han reemplazado en la actualidad utilizando cera fundida para recrear las áreas faltantes. Número 13. Tumba de Salomé. Aquí hay un descubrimiento fascinante que proviene de un sitio arqueológico bien establecido. Durante la década de 1980, un hombre descubrió accidentalmente una tumba rica e históricamente significativa en el Parque Nacional Tel Lachis, cerca de Jerusalén. Desde entonces, ha sido nombrada la tumba de Salomé,
en honor a una mujer que se dice asistió en el nacimiento de Jesucristo. Aunque no hay una conexión comprobable entre la tumba y esta figura bíblica, se realizaron excavaciones en diciembre de 2022, las cuales arrojaron una colección de pequeños artefactos, incluyendo varias lámparas de peregrinos. La presencia de estas lámparas es significativa, ya que indica que el lugar ha sido considerado sagrado durante siglos. Basándose en la evidencia revelada por las nuevas excavaciones, parece que originalmente fue una cámara funeraria judía del período romano, pero fue reutilizada en algún momento posterior. Aunque Salomé casi con certeza nunca fue enterrada aquí, se sabe que existió un culto en su honor en el siglo V, y es posible que este lugar haya sido un sitio de veneración para sus seguidores. Número 14. Zapatos en Vindolanda. El sitio del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca de Northumberland, en Inglaterra, ha sido un tesoro para los arqueólogos en tiempos recientes. Las excavaciones continúan y cada semana se hacen nuevos descubrimientos. Algunos de los artefactos más notables recuperados recientemente en Vindolanda son sandalias, un tipo de antigua herradura romana. Los 4 zapatos están tan bien conservados que aún se puede ver el patrón de la suela, un detalle agregado para evitar que se cayeran de los pies del caballo. Los arqueólogos han podido datarlos en el primer siglo. A lo largo de los 500 años que los romanos ocuparon Vindolanda, se construyeron hasta 9 fuertes, y cada nueva legión erigía su propio fuerte sobre los restos de los anteriores. Esta superposición hace que Vindolanda sea un sitio complicado de explorar y excavar, lo cual ha prolongado las investigaciones en el lugar. Esta colección de zapatos es un recordatorio de la larga relación entre los humanos y los caballos, aunque las herraduras modernas probablemente sean mucho más cómodas para los animales que estos antiguos objetos. Número 15. Código de Gortina. Este descubrimiento es más un concepto que un artefacto, aunque es un concepto que existe en forma física. Se trata del Código de Gortina, a veces referido como el Gran Código. Este código de leyes fue la base del derecho civil en la antigua ciudad-estado griega de Gortina, en lo que ahora es Creta. Todo lo que sabemos del código proviene de los pasajes sobrevivientes que fueron inscritos en las paredes de lo que alguna vez fue el ágora de la antigua ciudad. Incluso en su estado incompleto, es la inscripción griega antigua más larga que existe, a excepción de la de Diógenes de Oenoanda. Basándose en el estilo de la inscripción, los expertos creen que fue grabada por una sola persona y tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. Los temas tratados en el código incluyen el procedimiento para presentar una demanda, protecciones para los acusados, castigos por adulterio y ofensas sexuales, y leyes de herencia. La mayoría de los crímenes cubiertos por la inscripción eran punibles mediante multas, lo que efectivamente significa que las leyes podían no aplicarse para los residentes más ricos de Gortina. Curiosamente, parece que solo los hombres eran castigados por adulterio, ya que no se define un castigo para las mujeres adúlteras. Número 16. El colgante de Maliá. Otro ejemplo impresionante de la artesanía antigua es el colgante de Maliá, también conocido como las abejas de Maliá. Esta exquisita joya de oro, fabricada entre 1800 y 1650 a.C., proviene de la civilización minoica. Fue descubierta en 1930 en una tumba en Crisolacos, Maliá, Creta. El colgante muestra 2 insectos idénticos, probablemente abejas o avispas, unidas cabeza a cabeza en un diseño perfectamente simétrico. Las alas se extienden hacia atrás y desde sus bordes cuelgan 3 discos decorativos. Los insectos parecen sostener un disco circular central con un glóbulo más pequeño encima, como si lo estuvieran comiendo. Este colgante está en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta y es considerado una de las piezas más icónicas de la joyería minoica. Aunque aún sabemos poco sobre esta civilización, su maestría en el arte es innegable. Número 17. La estela de Mesa. Es un artefacto fascinante con un doble nombre, también conocida como la piedra moabita. Este monumento se puede fechar de manera confiable alrededor del año 840 a.C. y contiene una inscripción en cananeo que cuenta la historia del rey Mesa de Moab.
Está escrita en primera persona, como si el propio rey estuviera hablando. En el texto, el rey afirma cómo Camós, el dios de Moab, había abandonado a su pueblo en ira y permitió que el reino de Israel lo subyugara. Sin embargo, el dios regresó a petición del rey, para ayudar a Mesa a liderar a su pueblo de vuelta hacia la independencia. La inscripción también detalla ampliamente los numerosos proyectos de construcción realizados en las tierras recién restauradas. No hay mucha modestia en esta inscripción, pero la modestia es una rareza en los registros de los monarcas antiguos. Lo más notable de este hallazgo no es solo su contenido, sino el hecho de que se haya encontrado en una sola pieza. Es, sin duda, la inscripción de la Edad de Hierro más grande jamás descubierta en Jordania. Cuando fue hallada, se convirtió en la primera evidencia física de que el idioma moabita había existido alguna vez. Además, la descripción de la victoria de Mesa sobre Israel parece confirmar un pasaje en Segundo de Reyes 3, un capítulo del Antiguo Testamento.